En realidad fue el último de estos reyes prediluvianos de una de estas 5 ciudades originales de Sumeria. La antigua Sumeria, en el sur de Mesopotamia, suele citarse como la civilización más antigua, incluso la primera civilización. ¿Sería justo decir que hay un elemento de redescubrimiento de una tecnología perdida? Sí, creo que sería justo decir eso. En el corazón de la selva amazónica, un equipo de arqueólogos ha hecho un descubrimiento que desafía toda la historia conocida y produce escalofríos incluso a los científicos más avesados, ocultas bajo siglos de denso follaje y olvidadas por el tiempo. ¿Preferiría proponer un medio propulsado? Que lo que estamos viendo es evidencia de algún tipo de transferencia de tecnología, que llegó gente a esa zona que tenía otros conocimientos. Yace una tumba como ninguna otra. Se dice que es el lugar de descanso del último rey Anunnaki, una figura envuelta en mitos y leyendas. Pero esta no es una tumba ordinaria. Los Anunnaki era un término de los dioses utilizado por los antiguos sumerios, sino su forma original. Simplemente significaba la gente del cielo. Los secretos que encierra son aterradores. ¿Quiénes eran los Anunnaki? ¿Y por qué los que descubrieron este antiguo secreto están ahora aterrorizados? Acompáñenos en esta cautivadora aventura, en la que nos adentraremos en el descubrimiento científico del último rey Anunnaki, en el interior de una tumba, y por qué tienen miedo los Anunnaki. Epopeya del rey legendario de Uruk. Las leyendas del rey Gilgamesh, gobernante de la antigua ciudad de Uruk, nos transportan a alrededor del año 270 AS, en el corazón de Mesopotamia. Este periodo es conocido por los eruditos como el periodo dinástico temprano. Gilgamesh no solo fue un rey, sino también una figura central del mito y los relatos épicos. Su reino, Uruk, fue una espléndida ciudad-estado situada a orillas del río Éufrates, en lo que hoy es Irak. Esta región, rica en historia, todavía guarda muchos secretos que los arqueólogos aún no han descubierto. Uruk era una bulliciosa metrópolis con animados mercados, magníficos templos, y la formidable muralla de Uruk, que la leyenda atribuye al propio Gilgamesh. Esta pared, adornadas con intrincados diseños geométricos, simboliza el inmenso esfuerzo y la intención que hay detrás de su construcción. Uruk era más que una ciudad. Era un faro de cultura, economía y la innovación. Logró muchas primicias en la civilización humana, incluyendo el desarrollo de la escritura cuneiforme. Bajo el gobierno de Gilgamesh, Uruk prosperó, convirtiéndose en un centro de devoción religiosa y progreso tecnológico. Gilgamesh era visto no solo como un rey mortal, sino también como figura divina, que aseguró la prosperidad y el bienestar de su pueblo. Supervisó el gobierno de la ciudad, ceremonias religiosas y campañas militares, consolidando la prominencia de Uruk en la historia antigua. Sin embargo, separar al hombre de la leyenda sigue siendo un misterio. Pruebas arqueológicas, como la lista de reyes sumerios y las inscripciones que llevan su nombre, sugiere que Gilgamesh fue realmente una figura histórica. Todavía, la escasez de registros detallados lo envuelve en el misterio, lo que hace difícil distinguir los hechos históricos de los mitos. A pesar de estos retos, las pruebas de que disponemos sirven de valioso vínculo entre la leyenda y la realidad histórica, lo que indica que Gilgamesh podría haber sido algo más que un personaje de cuentos épicos. El viaje a la historia de Gilgamesh comenzó en el siglo XIX, cuando los arqueólogos desenterraron fragmentos de su epopeya de las ruinas de la biblioteca de Nínive. Reconstruir estas antiguas tablillas de arcilla era como montar un rompecabezas. Cada pieza revela más de la conmovedora narrativa de la epopeya. Aunque algunas partes de la historia permanecen perdidas en el tiempo, lo que se ha recuperado es un símbolo de la creatividad y la resistencia humanas. Gilgamesh no era un gobernante cualquiera, era algo extraordinario, una mezcla de poder divino y esencia humana. Su fuerza y valentía superaban las de la gente corriente e incluso las de los héroes legendarios. Sus atrevidas hazañas, como su batalla contra Umbaba, el guardián del bosque en el bosque de cedros, exhibió su valor y su deseo de fama. La epopeya de Gilgamesh no es solo un relato de aventuras. Ahonda en temas humanos universales como la búsqueda de la gloria, el anhelo de la vida eterna y el poder de la amistad. A lo largo de su viaje, Gilgamesh conoce a dioses inmortales, revelando la compleja relación entre humanidad y divinidad en la antigua cultura mesopotámica. Su encuentro con Utnapishtim, similar a Noé en otros cuentos, revela la autoridad de los dioses sobre el destino humano, como se ve en la historia del diluvio universal. Esta reunión no es solo para sobrevivir. Es un momento crucial para Gilgamesh, mostrando cómo los dioses controlan la posibilidad de la inmortalidad y el curso de la humanidad. Las aventuras de Gilgamesh ofrecen una visión profunda de cómo veían el universo los antiguos mesopotámicos. Enkidu, su fiel compañero, fue creada especialmente por una diosa para equilibrar la naturaleza impulsiva de Gilgamesh, destacando la intervención divina en los asuntos humanos, mitos antiguos y misterios cósmicos. En el cautivador mundo de la antigua Mesopotamia, nos encontramos con los Anunnaki, deidades centrales de la mitología sumeria y acadia. Según estos cuentos,
Los Anunnaki eran alienígenas avanzados de un planeta lejano llamado Nibiru. En la mitología sumeria y babilónica, el nombre de Nibiru tiene un profundo significado. No es simplemente una palabra. Encierra la extraña esencia de las estrellas y sirve de puente con las creencias divinas y la sabiduría celestial de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Reflexión sobre la cultura sumeria. Nos asomamos a un mundo donde el conocimiento se redescubre y se reimagina. Sin embargo, a pesar de nuestros avances modernos, nos damos cuenta con humildad de que quizá no estemos tan alejados de nuestros antiguos predecesores como nos gustaría creer. En el corazón de la leyenda de Nibiru se encuentra su asociación con el dios Marduk, una deidad central en la teología babilónica. Marduk encarna una convergencia de poder, divinidad y el orden cósmico, destacando la profunda importancia de Nibiru en las narraciones religiosas y su papel en los antiguos sistemas astronómicos y calendáricos. Los babilonios creían que Nibiru era superimportante en el cielo. Lo veían como el punto más alto del cielo durante el verano, marcando un momento especial llamado solsticio de verano. Esto no fue al azar. Era una parte importante de cómo planificaban sus calendarios, que afectaban cuando plantaban cosechas y celebraban actos religiosos. Para los antiguos astrónomos, el seguimiento de la trayectoria celeste de Nibiru y su alineación con constelaciones específicas era primordial. Sus meticulosas observaciones de Nibiru guiaron la planificación agrícola, facilitaba el calendario de los rituales religiosos y aportó ideas para interpretar los presagios celestes. A través de las civilizaciones, el mito de Nibiru encuentra paralelismos en la tradición griega, en particular con la estrella Faetón. Faetón, se creía que esta figura radiante, asociada al dios solar Helios, dirigía el carro del sol a través de los cielos. Como el significado de Nibiru para los mesopotámicos, el mito de Faetón subraya la profunda influencia que ejercieron los cuerpos celestes en la configuración de las percepciones antiguas del tiempo y el espacio. Ambas narraciones reflejan la perdurable fascinación de la humanidad por el cosmos y su profundo impacto en la existencia terrenal. En 1976, el célebre autor Zecharia Sitchin publicó El 12º planeta, un libro que suscitó una oleada de fascinación y debate. Sitchin mezcló cuentos antiguos, la astronomía y la idea de los extraterrestres en una historia cautivadora y polémica a la vez. Introdujo el concepto de Nibiru, un misterioso planeta con una extraña órbita que oscila mucho más allá de Neptuno cada 3.600 años. ¿Pero de dónde surgió esta extraordinaria idea? Sitchin señaló los antiguos escritos sumerios. Creía haber descrito este 12º planeta de nuestro sistema solar. Contar el Sol y la Luna. Los Anunnaki ocupan un lugar central en la teoría de Sitchin, una raza avanzada de Nibiru, quien, según él, visitó la Tierra hace unos 450000 años. La idea de Sitchin de que Nibiru, la órbita de 3.600 años, proviene de su interpretación de las matemáticas sumerias y su idea de un gran año. Aunque la ciencia convencional no ha encontrado pruebas sólidas de la existencia de Nibiru ni de su impacto en la Tierra, el concepto ha cautivado la imaginación de muchos. Mientras que Sitchin amplió la historia para incluir un elemento extraterrestre con los Anunnaki y su lejano planeta, Nibiru, ambas teorías, aunque no sea ampliamente aceptada por la corriente científica dominante, ofrecen una visión cautivadora de la idea de que los mitos antiguos podrían contener más verdad sobre nuestro universo y nuestros orígenes de lo que normalmente hemos pensado. Es como mirar dos piezas de puzzle. Por un lado, tenemos mitología, y en el otro, tenemos indicios científicos de que la Tierra sufrió un impacto. A medida que la cuenta atrás hacia diciembre de 2012 se desarrollaba en el calendario maya de cuenta larga, el mundo se llenó de especulaciones sobre predicciones catastrofistas. En el centro del frenesí estaba Nibiru, un misterioso planeta que se cree que se precipita hacia la Tierra. Esta mezcla de antiguas profecías, teorías conspirativas modernas y las hipótesis astronómicas hicieron que la gente de todo el mundo se preguntara si la humanidad se enfrentaba a una destrucción inminente. El concepto era que Nibiru, invisibles para los astrónomos pero supuestamente detectadas por individuos selectos, chocaría con la Tierra o pasaría lo suficientemente cerca como para provocar el caos por su fuerza gravitatoria. La NASA, entrando sorprendentemente en la discusión, abordó de frente estas teorías catastrofistas. La agencia espacial afirmó rotundamente que no había pruebas de la existencia de Nibiru ni de ninguna amenaza celeste inminente. Si un planeta se dirigiera hacia nosotros, habría sido visto por numerosos observadores que escudriñaban el cielo, tanto profesionales como aficionados, a pesar de los extensos estudios del cielo, como las realizadas por el explorador de campo amplio de infrarrojos
No se había encontrado rastro alguno del mítico Nibiru, antiguos alienígenas de Mesopotamia. La teoría del oro Anunnaki sugiere que estos seres extraterrestres vinieron a la Tierra a extraer oro para reparar la atmósfera de su planeta. La teoría postula que necesitaban oro para proteger la atmósfera de Nibiru, un concepto apoyado por obras de arte antiguas que algunos interpretan como representaciones de tecnología avanzada o viajeros espaciales, posiblemente los Anunnaki. Estas interpretaciones sugieren una influencia global de estos seres, evidente en diversas culturas de todo el mundo. A pesar del escepticismo, la teoría del oro, Anunnaki y las historias de Nibiru cautivar a muchos, reflejo de nuestra profunda fascinación por el espacio y los misterios más allá de nuestro mundo conocido, ya se consideren mitos antiguos o historia especulativa. Estas historias nos desafían a pensar en lo vasto, partes desconocidas del universo que habitamos. Los Anunnaki de los mitos sumerios siguen estando en el centro de algunas de las teorías más intrigantes sobre nuestro pasado. Una mezcla de sabiduría antigua y curiosidad moderna. Estas teorías proponen que los Anunnaki no eran meros dioses, sino visitantes extraterrestres que influyeron significativamente en la historia de la humanidad. Examinando la antigua Sumeria, con su sofisticada arquitectura, escritura, matemáticas y astronomía, algunos creen que estos avances repentinos pueden haberse originado más allá de la Tierra. La idea convincente es que los Anunnaki mejoraron a los humanos integrando su propio ADN alienígena, explicando potencialmente el rápido aumento de la inteligencia y las capacidades humanas. Los partidarios de esta idea destacan artefactos como la lista de reyes sumerios y los avanzados conocimientos astronómicos como pruebas de esta influencia alienígena. Además, arte sumerio, que a menudo representa a los Anunnaki como figuras más grandes que la vida, y a veces no humanas, alimenta el argumento de que estos seres eran entidades reales y no meros símbolos. Hoy en día, los Anunnaki siguen inspirando libros, películas y numerosos debates, mantener viva la búsqueda para comprender nuestros orígenes y el desarrollo de nuestras culturas. Ya sean seres míticos o figuras históricas, los Anunnaki abren nuevas perspectivas sobre la historia antigua. La búsqueda de rastros de su presencia nos lleva a lugares históricos que podrían contener pistas sobre sus interacciones con los primeros humanos. La antigua Sumeria, en particular, destaca por sus cartas estelares y sus enormes templos, como los zigurats, suscitando debates sobre si estos logros contaron con la ayuda de seres extraterrestres. Esta búsqueda se extiende más allá de Mesopotamia. Con otros sitios antiguos en todo el mundo también están siendo examinados en busca de signos de participación Anunnaki. La narrativa Anunnaki encaja dentro de la teoría más amplia de los antiguos astronautas, que sugiere que los alienígenas visitaron la Tierra hace mucho tiempo y dieron forma a la civilización humana. Textos sagrados y el arte no como mera fantasía, sino como registros de encuentros alienígenas reales. Los defensores de esta teoría suelen basar sus afirmaciones en interpretaciones de textos y artefactos antiguos. Sin embargo, los críticos advierten que tales interpretaciones pueden pasar por alto los verdaderos significados culturales y mitológicos, advirtiendo contra la aplicación de modernas teorías alienígenas a antiguas experiencias humanas. Los defensores de la teoría del astronauta ancestral sostienen que la historia y la arqueología tradicionales no pueden explicar del todo algunos de los desconcertantes artefactos e historias de la antigüedad. Esta intrigante idea ha calado en la cultura popular, apareciendo en películas, programas de televisión y libros, cautivando a un amplio público e incitándonos a reconsiderar nuestros orígenes. Este interés generalizado pone de manifiesto nuestra curiosidad colectiva por nuestros orígenes y posibles conexiones con seres o lugares de otro mundo. La historia de los Anunnaki y la teoría del astronauta ancestral ofrece una nueva perspectiva de nuestra historia. Tanto si considera estos relatos como meros mitos o posibles hechos reales, añaden un elemento de misterio a nuestra historia humana y desafían nuestra comprensión del pasado. Desvelar el misterio. Según la mitología sumeria, los Anunnaki descendían del dios del cielo Anu y de la diosa de la tierra Ki, con deidades prominentes como Enki e Inanna desempeñando papeles cruciales. Estos dioses servían de intermediarios entre el cielo y la tierra, supuestamente ayudando a establecer la civilización humana. Los sumerios afirmaban que Eridu fue la primera ciudad creada por los Anunnaki en la tierra. Como una de las ciudades más antiguas del mundo, Eridu se convirtió en un centro de desarrollo urbano temprano, escritura y gobernanza. Sin embargo, queda una pregunta importante. ¿Son estas historias Anunnaki simplemente mitos antiguos ideados para explicar fenómenos naturales y acontecimientos históricos? ¿O podrían ser relatos auténticos de encuentros de los primeros humanos con seres de otro mundo, a través del único medio que conocían? ¿Mitos y leyendas? El concepto de los Anunnaki se extiende mucho más allá de Sumeria. Varias culturas antiguas de todo el mundo cuentan historias similares de dioses del cielo que interactúan con los humanos. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, dioses como Tot, que otorgó la escritura y el conocimiento a la humanidad, se parecen a los Anunnaki. En la mitología acadia vecina, estaban los Igigi, que comparten similitudes con los Anunnaki. Al otro lado del océano, en Mesoamérica, los mayas hablaban de Kukulcán, o Quetzalcóatl para los aztecas, una deidad que proporcionaba conocimiento. En la India, los Vedas mencionan a los Devas, seres divinos que se mezclaban con los humanos.
Haciéndose eco de la narrativa Anunnaki, los mitos griegos también hablan de dioses que se entremezclan con los humanos, dando lugar a héroes y semidioses similares a los cuentos sumerios. Estas historias sorprendentemente similares de varias culturas y épocas nos hacen reflexionar. ¿Son estos paralelismos meras coincidencias que surgen de una necesidad humana común de personificar la naturaleza y la vida, o sugieren una historia antigua compartida influenciada por visitantes extraterrestres, entretejidos en el tejido de la historia de la humanidad? A medida que profundizamos, nos aventuramos en un reino donde los mitos, la historia antigua y la posibilidad de encuentros con extraterrestres se entrelazan, explorando los límites entre lo que sabemos y lo que nos queda por descubrir. La noción de que seres de estrellas lejanas desempeñaron un papel en la formación de las sociedades humanas es cautivadora y está muy extendida en diversas culturas de todo el mundo, desde el folclore chino con dragones a la mitología nórdica con sus dioses, e incluso en los cuentos de deidades romanas, encontramos historias de poderosos visitantes celestiales. Surge la pregunta: ¿por qué aparecen relatos similares de encuentros con seres extraterrestres en diversas culturas de todo el mundo? Una explicación, propuesto por Carl Jung, psiquiatra y psicoanalista suizo, sugiere que estas historias están arraigadas en nuestra conciencia colectiva, reflejando nuestros miedos y maravillas compartidos sobre nuestra existencia en el cosmos. Otra perspectiva, propugnada por el autor pseudocientífico Erich von Däniken, propone que no se trate de meros mitos, sino encuentros reales entre humanos primitivos y alienígenas avanzados, percibidos como dioses debido a su superioridad tecnológica. Este mito universal podría indicar o bien un intercambio transcultural de relatos entre continentes, o bien la perdurable relevancia de estos temas a lo largo de la historia de la humanidad, dando lugar a la creación de historias similares en sociedades dispares. Alternativamente, algunos estudiosos sostienen que estos mitos tienen su origen en los primeros intentos de interpretar los fenómenos celestes. Los planetas y los acontecimientos cósmicos se personificaban como dioses en estos relatos antiguos. Sin embargo, quizá la noción más intrigante de la que se hacen eco los textos sumerios sugiere que estos seres celestiales impartían directamente conocimientos y habilidades cruciales a la humanidad, como la agricultura, construcción y escribir. Ahora, profundicemos en la difusa frontera entre las antiguas leyendas y las realidades históricas. Estas historias están impregnadas de intriga y misterio, lo que nos impulsa a examinarlos con cuidado y rigor científico, examinando tanto su base fáctica como su significado simbólico. Volvamos nuestra atención a los textos sumerios. Nos encontramos con escritos antiguos que plantean retos de traducción e interpretación. Mientras que algunos, como Sitchin, interpretan estos textos como pruebas de la existencia de seres extraterrestres conocidos como los Anunnaki, muchos expertos sostienen que tales interpretaciones pueden ser excesivamente literales y especulativas. En el ámbito de la arqueología, nos encontramos con impresionantes estructuras y obras de arte antiguas que algunos atribuyen a la intervención extraterrestre. Sin embargo, el consenso predominante entre los arqueólogos es que estos logros son testimonio de la capacidad y el ingenio humanos. La prevalencia de mitos similares en diversas culturas puede no indicar necesariamente encuentros con extraterrestres, sino que podría reflejar experiencias y creencias humanas compartidas. Sin embargo, si consideramos la posibilidad de que los Anunnaki influyeron en las primeras sociedades humanas, como sugieren los relatos sumerios, podría aportar información sobre el rápido avance de la civilización, especialmente en Mesopotamia. Además, la existencia de motivos arquitectónicos e ideológicos similares en regiones geográficamente distantes, como las pirámides de Egipto y Mesoamérica, plantea preguntas intrigantes sobre las posibles conexiones entre culturas antiguas facilitadas por visitantes celestiales. Al contemplar estos misterios, nos enfrentamos a la vieja pregunta: ¿estamos solos en el universo? ¿O siempre hemos formado parte de una escala cósmica mayor? Ahora es el momento de la selección de suscriptores de hoy. En el corazón del desierto, bajo capas de arena y tiempo, yacía la tumba olvidada del último rey Anunnaki. Cuando los arqueólogos desenterraron la antigua cámara, la emoción se mezcló con la inquietud. La inscripción en la entrada de la tumba decía: aquí yace el poderoso gobernante de los Anunnaki. Cautelosa anticipación se aventuraron en el interior. Sus antorchas parpadeaban contra la oscuridad. El aire era pesado con el peso de los siglos, y una sensación de presentimiento se asentó sobre el equipo. A medida que se acercaban al sarcófago, notaron algo inquietante. Los ojos del rey brillaban con un siniestro tono rojo. A pesar de su miedo, siguieron adelante impulsados por la emoción del descubrimiento. Con manos temblorosas, abrieron la tapa revelando los restos momificados del antiguo gobernante. Su atuendo real y joyas ornamentadas hablaban de una era pasada de esplendor y poder, pero al contemplar su rostro congelado en el sueño eterno, un escalofrío recorrió sus espinas dorsales. Los ojos, una vez llenos de sabiduría y autoridad, ahora ardían con una intensidad de otro mundo. «Esto no tiene precedentes», susurró uno de los científicos, las palabras apenas audibles sobre el sonido de sus corazones acelerados, mientras se apresuraban a documentar sus hallazgos. Una sensación de inquietud persistía en el aire. El descubrimiento del último rey Anunnaki los había llenado de asombro y maravilla.
pero también había despertado un miedo primario en lo profundo de sus almas, porque en ese momento se dieron cuenta de que algunos misterios era mejor no perturbarlos. Sin embargo, la acción ya había sido tomada, y la noticia había sido compartida a lo largo y ancho. Los científicos descubrieron el último rey Anunnaki dentro de una tumba, y tienen miedo. El legado perdurable de Mesopotamia. Exploremos la fascinante historia del Imperio Babilónico y sus profundas conexiones con los Anunnaki, los poderosos dioses venerados en la antigua Mesopotamia, donde Gilgamesh gobernó como rey. Los babilonios fueron una civilización antigua extraordinaria, famosas por sus colosales estructuras, conocimientos avanzados e influyente sistema jurídico. Su sociedad estaba profundamente influenciada por sus creencias en los Anunnaki, a quienes consideraban esenciales para gobernar tanto los fenómenos naturales como el destino humano. El auge del Imperio Babilónico comenzó a principios del segundo milenio antes de Cristo. En medio del tumultuoso paisaje de Mesopotamia, la ciudad de Babilonia, establecida inicialmente por el rey Sumuabum, floreció bajo el reinado del rey Hammurabi, que reinó aproximadamente de 1972 a 1975 a.C. El reinado de Hammurabi marcó un periodo de expansión a través de alianzas diplomáticas, matrimonios estratégicos y conquistas militares, incluida la anexión de la ciudad-estado de Larsa y los territorios circundantes. También llevó a cabo reformas para mejorar la organización de su imperio y la vida de sus habitantes, como la construcción de sistemas de irrigación para impulsar la agricultura y el establecimiento de un gobierno centralizado. El legado más perdurable de Hammurabi es, sin duda, el Código de Hammurabi, uno de los primeros códigos jurídicos conocidos. Este amplio conjunto de leyes regula diversos aspectos de la vida babilónica, como el comercio, los asuntos familiares y la justicia penal, y ofrece una valiosa perspectiva de la sociedad y el gobierno de la antigua Babilonia tras la era de Hammurabi. El imperio babilónico siguió prosperando y dejó una huella indeleble en la historia a través de sus maravillas arquitectónicas, como la famosa puerta de Ishtar o los jardines colgantes. Contados entre las 7 maravillas del mundo antiguo, los babilonios también hicieron avances significativos en astronomía, métodos pioneros de cronometraje y mediciones angulares, con su sofisticado sistema numérico de base 60, por el que acreditaron a los Anunnaki. Sus logros literarios incluyen la epopeya de Gilgamesh, una de las primeras obras conocidas de la literatura, y el establecimiento de amplias bibliotecas. Además, los babilonios hicieron notables contribuciones a la medicina, y se convirtieron en intermediarios comerciales fundamentales debido a su situación estratégica a lo largo del río Éufrates. Su sociedad fomentaba una cultura de innovación y creatividad, dejando un legado perdurable que sigue dando forma a la ciencia moderna, arte y la cultura. Sin embargo, el imperio babilónico se enfrentó a desafíos en sus últimos años, caracterizado por un liderazgo débil, luchas internas y amenazas externas. Tras la muerte del rey Nabucodonosor, en 562 AEC, el declive del imperio se aceleró, empeorado por las dificultades económicas derivadas de las dificultades agrícolas y la disminución del comercio. El imperio persa, bajo el liderazgo de Ciro el Grande, surgió como un adversario formidable en última instancia. La conquista de Babilonia en 539 AC, debido a su vulnerabilidad interna y la disminución de las defensas, Ciro el Grande, gobierno benevolente, marcó el comienzo de una nueva era para Babilonia, ya que se convirtió en una parte integral del imperio persa. Posteriormente, la conquista de Alejandro el Grande en el año 321 a.C. marcó el inicio del periodo helenístico en Mesopotamia, que supuso la culminación de la ilustre pero tumultuosa historia de Babilonia. Tras el declive del imperio babilónico, la región quedó bajo el dominio del imperio seleucida, que marcó el desvanecimiento gradual de la cultura babilónica. Posteriormente, los imperios parto y sasánida surgieron como potencias dominantes. Los babilonios veneraban a múltiples deidades, entre ellas los Anunnaki, cuyo culto y mitología dejaron una huella indeleble en las culturas posteriores, evidente en las obras de arte que se conservan, los diseños arquitectónicos y los textos religiosos. Los Anunnaki ocupaban un lugar destacado en la mitología babilónica. Estas narraciones, ejemplificadas por la epopeya de Gilgamesh, ejercieron una profunda influencia en las civilizaciones posteriores y siguen resonando en la época contemporánea en el arte babilónico. Los Anunnaki fueron representados de diversas formas, lo que subraya su importancia en la sociedad babilónica y en los sistemas de creencias en el discurso moderno. Los Anunnaki han suscitado una plétora de teorías, desde interpretaciones como antiguos astronautas hasta representaciones simbólicas de fenómenos naturales o características humanas. Estas interpretaciones atestiguan la fascinación duradera tanto por los Anunnaki como por la cultura babilónica entre el público contemporáneo. Del mismo modo, los asirios, otra civilización influyente en Mesopotamia, también veneraban a los Anunnaki, cuya presencia impregnó diversos aspectos de la sociedad asiria, incluida la gobernanza.
expresión artística y tradiciones literarias. El imperio asirio, centrado en la ciudad de Asher, cerca del río Tigris, en el actual norte de Irak, floreció como un centro de comercio fundamental debido a su ubicación estratégica en el siglo XIV a.C., bajo el liderazgo del rey Ashur-ubalad, y los asirios recuperaron la independencia e iniciaron el imperio asirio medio, embarcándose en un período de extensa expansión territorial mediante conquistas militares, conformando así su legado como formidables guerreros y hábiles administradores. El imperio floreció bajo gobernantes como Adad-Nirari I y Tiglat-Pileser I, que centralizó el gobierno y amplió las infraestructuras del imperio, reforzando su control y expansión territorial. El dominio asirio alcanzó su apogeo durante el período neo-asirio, que comenzó alrededor del siglo X a.C. Monarcas de renombre como Ashurnasirpal II y Sennacherib dirigieron campañas expansivas que extendieron el dominio del imperio por vastas zonas de Oriente Próximo. Los asirios se ganaron una reputación por su formidable destreza militar y sus tácticas despiadadas para subyugar territorios, permitiéndoles amasar riquezas y mantener la supremacía. Se distinguen por sus avanzadas tácticas militares. Los asirios blandían un armamento de hierro superior, superando a sus adversarios que confiaban en las armas de bronce. Su habilidad para asediar ciudades fortificadas empleando torres de asedio y arietes subrayaba su superioridad militar. Además, su ejército permanente aseguraba una respuesta rápida a las amenazas, facilitando un gobierno efectivo sobre su extenso reino. El ejército asirio emergió como una fuerza formidable en el antiguo Oriente Próximo. Además de su poderío militar, los asirios desarrollaron sólidos sistemas logísticos que incluían carreteras bien construidas y depósitos de alimentos estratégicamente situados para mantener a sus ejércitos. Durante campañas prolongadas, sus soldados recibían una formación rigurosa y permanecían ferozmente leales, lo que los convertía en adversarios formidables en el campo de batalla. Sin embargo, las ambiciones expansivas del imperio y su dependencia del poderío militar también generaron desafíos. Mantener el control sobre territorios lejanos se hizo cada vez más difícil, lo que provocó frecuentes revueltas cuya represión requirió importantes recursos. El papel de los Anunnaki en las civilizaciones antiguas. Los asirios estaban profundamente influidos por su religión, particularmente su creencia en los Anunnaki, dioses de la antigua mitología mesopotámica. Los Anunnaki desempeñaron un papel central en la cultura asiria. Estos dioses, considerados creadores de los seres humanos y de la naturaleza, influyeron profundamente en las prácticas religiosas asirias. Deidades como Enlil y Anu eran especialmente importantes y formaban el núcleo del culto asirio. Los reyes sirios a menudo afirmaban que habían sido elegidos por los Anunnaki, lo que justificaba su gobierno y sus campañas militares. El arte de este periodo representa con frecuencia a reyes que reciben bendiciones de los Anunnaki, lo que pone de relieve que su autoridad estaba ordenada divinamente. La imaginería de los Anunnaki era omnipresente en el arte asirio, a menudo mostrando dioses junto a reyes. Un símbolo destacado era el disco alado, que representa al dios del sol Shamash, que simbolizaba la protección divina, y era un motivo recurrente en sus obras de arte. Los Anunnaki también desempeñaron un papel importante en los mitos e historias asirios, que heredaron de las antiguas civilizaciones sumeria y acadia. Los asirios apreciaban estos cuentos, incorporándolos a su propia literatura y patrimonio cultural. Estudiando a los asirios, se puede ver lo profundamente conectados que estaban con los dioses Anunnaki. Esta creencia en el apoyo divino fue una fuerza impulsora de los logros de su imperio, pero también contribuyó a su caída cuando se enfrentaron a numerosos retos. Cuando los acadios tomaron el relevo de los sumerios, conservaron las historias religiosas sumerias, incluyendo aquellos sobre los dioses Anunnaki, que se consideraban esenciales para diversos aspectos de la vida, como la fertilidad y la justicia. Estos dioses eran figuras centrales en las oraciones e historias tanto de los acadios como de los sumerios anteriores. Entre los Anunnaki más destacados se encontraban Anu, el dios del cielo, Enlil, el dios del viento y el poder, Aya, el dios del agua y la sabiduría, e Ishtar, la diosa del amor y la guerra. El éxito del imperio acadio se debió en gran medida a su capacidad para unir a diferentes grupos bajo un mismo gobierno. Sargón, el líder acadio, combinó una fuerte táctica militar con negociaciones inteligentes y una cuidadosa planificación para reunir a las ciudades sumerias. Su imperio destacó por su capacidad para mezclar los mejores elementos de las culturas que absorbió. Por ejemplo, los acadios adoptaron el sistema de escritura cuneiforme sumerio, que les ayudó a gestionar su imperio con eficacia y a preservar la cultura sumeria. Sargón empleó tanto la fuerza como la diplomacia en sus conquistas. Permitió que las ciudades derrotadas mantuvieran a sus líderes locales siempre que le juraran lealtad, lo que redujo la probabilidad de revueltas y facilitó la transición para estas ciudades. A medida que el imperio se expandía, el comercio floreció trayendo riqueza y nuevas ideas. Los acadios establecieron un sistema administrativo completo para gestionar su vasto territorio, nombrando gobernadores para garantizar un gobierno fluido.
Estas prácticas proporcionaron un modelo para futuros imperios sobre cómo gobernar grandes regiones diversas de manera eficaz. La influencia de los Anunnaki y las innovaciones administrativas de los acadios dejaron un legado duradero, que marcaron el paisaje religioso y político de Mesopotamia durante siglos. ¿Qué opina de la epopeya de Gilgamesh? Háganos saber su opinión en los comentarios.